Hola amigos, soy Liliana. Esto es Encendiendo tus sentidos, un espacio donde abrazaremos la maravillosa sensación de vivir. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una emisión más de Encendiendo tus sentidos. Hoy les quiero mandar un abrazo muy en particular a tres personitas que espero me estén escuchando, y si no, les voy a mandar el programa porque quiero que me escuchen. Pero bueno, quiero dedicar este programa a ellos. Al final diré de quién se trata. Hoy les voy a contar una historia. Una historia que nació en una maravillosa época allá en los años 80. Qué buena época. Los que estamos hoy rondando entre los 50, 55 años, éramos adolescentes. Experimentábamos todo por primera vez. Qué buenos años, de verdad. Fue una época de muchos contrastes. Vamos a enfocarnos en nuestro país. Contrastes porque había tensión por la Guerra Fría. Estábamos pasando por momentos de muchos avances tecnológicos, como fue el primer computador, como fue el Internet, la aparición de enfermedades raras como el SIDA. Y también tuvimos momentos muy trágicos, como la explosión en San Juanico en 1984 o el terremoto de 1985. Sí, definitivamente los 80s marcaron un cambio muy importante en nuestro país y en su gente. No podemos, a pesar de todo esto que sucedió, no podemos negar que esa maravillosa época sigue marcando tendencia en estos años todavía. La moda de los 80s se caracterizó por ser extravagante, colores neón, peinados de alto volumen, maquillaje de colores extravagantes, accesorios de plástico grandes, cinturones, sombreras, zapatos de charol, repito, colores neón, pero también colores pastel. ¿Quién nos recuerda que en su tocador todas teníamos el famoso Aquanet o el Superpunk? Porque teníamos unos flecos así altísimos y mientras más altos, mejor. También fue una época de grandes cambios culturales. Llegó la televisión por cable. ¿Y quién nos recuerda esos maravillosos programas como Cachún Cachún Rarrá, La Carabina de Ambrosio, Chiquilladas, series como Los Años Maravillosos, Odisea Burbujas, En Familia con Chabelo? Infinidad. No terminaría nunca si quisiera hablar de todos los programas que estaban en esa época. La televisión abierta. La televisión abierta tenía, como siempre, caricaturas, Candy Candy, Heidi, los Muppets, los Pitufos, Don Gato y su pandilla, La Pantera Rosa. Pero también había cosas para las mamás, porque era el auge de las telenovelas. Y después de haber venido de un experimento con una historia de terror como fue en su momento El Maleficio, se experimentó con historias como El extraño retorno de Diana Salazar o El cuentacuentos. También teníamos dramas, Dulce Desafío o la súper exitosa telenovela Amor en Silencio, con Erika Buenfil, teniendo como galanes a dos de los actores más guapos de la época. Bueno, siguen siendo guapos, Arturo Peniche y Omar Fierro. Hago mucho énfasis en esta telenovela porque
es bien parecida a la historia que les voy a contar, pero no me voy a adelantar. Sin embargo, también hubo una apertura a la cultura. Se abrieron espacios para expresiones artísticas y se dio difusión a las galerías de arte. La Colonia Roma, la Condesa, en el centro todavía nos encontramos esas pequeñas galerías, pero en ese entonces fue su auge y era tan chic. Irnos a dar una vuelta por esas zonas y meternos, aunque no supiéramos en esos años nada de arte, pero era divertido meternos a estos lugares donde se exhibían obras de arte o esculturas. Sin embargo, lo mejor de esos años, a mi punto de vista, fue la música. Con géneros como el pop, la balada romántica, la música disco y el rock en español, marcaron esos años. Grandes cantantes como Juan Gabriel, José José, Timbiriche, Flas, Lucero, Daniela Romo, María del Sol, Pandora, Chayanne y por supuesto para mí los mejores, el magnífico Manuel Mijares y por supuesto el rey Luis Miguel. Marcaron la escena musical en nuestro país. Pero también hubo la llegada de sonidos nuevos, como fue la música New Wave o el Synth Pop, con grupos como Alaska y Dinarama, Nacha Pop, Los Prisioneros, Hombres G, Enanitos Verdes, Depeche Mode, Caifanes, Soda Stereo, Mecano, Radio Futura, etcétera, entre muchísimos otros. También se empezó a experimentar con ritmos como el tecnopop o el electropop. Esos años maravillosos. Muchos de los que estamos hoy aquí escuchando este programa seguramente estamos sintiendo nostalgia al recordar esa época. Empezábamos a experimentar la convivencia con niños de nuestra edad sin la supervisión constante de los padres. Las tardeadas, las fiestas, los primeros novios, los primeros besos y sí, también las primeras desilusiones amorosas. Pero definitivamente nada hará que esas épocas no hayan sido las mejores que hayamos vivido. Y en medio de toda esta situación, nace la historia que hoy les voy a contar. La voy a narrar en primera persona. Y como toda historia, vamos a comenzar con Érase una vez. Dos niños que comenzaban a crecer. Aún recuerdo la primera vez que te vi. Llegaste tarde, como después supe, era algo reiterativo en tu persona. Entraste y te acercaste con la maestra que estaba sentada en el escritorio. Le dijiste algo y luego ella te mandó a sentar a la banca que estaba justo a mi lado. Íbamos a entrar a la secundaria y nos tocó hacer juntos el examen de admisión. Me recuerdo que te miré desde que entraste, pero ¿te mentiría? ¿Te mentiría si te dijera que en ese momento mi corazón saltó? No, eso sería mentirte. Pero hoy, al recordarlo, mi corazón sí salta. Sí salta porque aunque en ese momento no lo sabía, había conocido a mi primer amor. También te mentiría que después, cuando nos tocó estar juntos en el mismo salón, sentí emoción. No. Pero definitivamente sí, me caíste muy bien. Nos hicimos amigos, cómplices en varias travesuras o rivales para ver quién sacaba mejores notas o sumábamos puntos cada que algún maestro preguntaba algo. ¿Te acuerdas que hasta fuimos cómplices? Éramos confidentes también. Yo sabía quién era el niño que te gustaba y tú sabías quién era la niña que a mí me gustaba.
y nos echábamos porras para que cada uno pudiera conquistar a quien era de nuestro gusto. Éramos y fuimos siempre, hasta el último día, los mejores amigos. Nuestra primera pinta. Te pedí que me acompañaras al puesto que estaba a la vuelta de la escuela a comprarle un póster a Leticia, que era la niña que a mí me gustaba, de New Kids on the Block. Me acuerdo que estábamos escogiendo el póster y me dijiste, tú y ella son tan fresas, y nos comenzamos a reír y de pronto sonó el timbre. Y por más que corrimos, ya no alcanzamos a entrar a la escuela. Te pusiste a llorar porque me dijiste que te iban a regañar en tu casa por no haber entrado a la escuela. Y yo, como tu mejor amigo que era en ese entonces, te ayudé. Bueno, no, te quise ayudar. Te pedí que te subieras a la barda para que te saltaras. Pero desde entonces ya te daban miedo las alturas y te quedaste sentada en el medio de la barda. Recuerdo que llorabas y te decía que no gritaras porque te iban a escuchar los prefectos de la escuela. Sin embargo, seguías llorando. Lo que sí no me recuerdo es cómo le hice para que volvieras a bajar del lado de la calle y te quedaras ahí conmigo. No nos quedó otra más que esperar a que el horario escolar terminara para poder regresar a nuestras casas. Te dije que fuéramos al cine y me dijiste, ¿cómo? ¿Con qué dinero? ¿A dónde? Y nos fuimos caminando a Plaza Universidad. Y aunque hoy solo de recordar o de pensar en caminar la distancia que hay en la escuela, de la escuela en la que íbamos hasta la plaza, me hace sentir fatigado, en ese momento no importaba, éramos tan jóvenes y nos fuimos al cine. Mi mamá me había dado mi gasto, ¿te acuerdas que me lo daba por semana? Por lo tanto tenía dinero. No me recuerdo qué día de la semana, pero debe haber sido lunes o martes porque tenía todo mi gasto completo. Llegamos a la plaza y entramos al cine. Quisiera ser grande. Esa fue la primer película que fuimos a ver tú y yo juntos. Me acuerdo que cuando la escena de Tom Hanks, que ya se ve convertido en un adulto y empieza a revisar su cuerpo y inspecciona por debajo de sus calzoncillos, te tapé los ojos. De ahí salimos y nos fuimos a las maquinitas que eran tan comunes en esa época. Qué buenos recuerdos. Es de los momentos más bonitos que viví contigo. Y eso que en ese entonces solo éramos amigos. Regresamos a la escuela y todo salió bien. Ni tus papás ni los míos se enteraron de esa pinta. Pero el infierno fue al día siguiente. Cuando llegamos a la escuela y de pronto estábamos en boca de todo mundo, porque decían que éramos novios. Ese día nos tocó taller. Tú te fuiste al tuyo, yo me quedé en el mío y resulta ser que cuando te busco a la hora del receso estabas súper enojada porque Irán, sí, así se llamaba el niño que a ti te gustaba, no te hablaba. Porque según tú y yo éramos novios. Y te dije, ¿pero qué tiene? También Leticia está enojada conmigo, no me quiere hablar por lo mismo. Piensa que somos novios y por más que le expliqué, no me quiere escuchar. Y ahí pasó por primera vez en mi cabeza la idea de pedirte que fueras mi novia. Pero inmediatamente la deseché, porque en primera, ¿cómo te iba a pedir que fueras mi novia si eras mi mejor amiga? No podía ser. Pues los días pasaron. Yo pude contentar a Leti y hasta nos hicimos novios. Tú, con tu forma de ser retraída y tímida, no insististe con Irán y te enfocaste por completo a la escuela. Yo, al tener novia, ya no pasaba por ti, ni estábamos juntos en el recreo. Solo platicábamos en el salón y en algunas ocasiones a la salida cuando tu mamá no iba por ti y nos regresábamos juntos. Te extrañaba, sí,
y tú a mí, porque me lo dijiste. Pero me decías que le echara muchas ganas con Leti, que hacíamos buena pareja. Creo que pasaron 2 meses cuando Leticia rompió conmigo. Otra vez era día de taller y tú estabas en tu salón y yo en el mío. Me sentía tan triste y tan desesperado que tuve que ir a buscarte. Le pedí a la maestra que te dejara salir y te me quedaste viendo y me dijiste, lloraste, porque sí, se me notaba que había llorado. Y te conté lo que había pasado con Leticia. Y por primera vez me abrazaste. Fue nuestro primer abrazo. Y yo me sentí protegido, me sentí querido. Y te abracé más fuerte. ¿Alguna vez han tenido un amigo así? Alguien con quien puedas llorar, reír, con quien puedas ser, con quien puedas platicar de todo, sin sentir pena o tal vez falta de comprensión. Alguien con quien te puedas dejar caer, porque sabes que esa persona no solo va a estar ahí para levantarte, sino que también va a entender tu dolor. Los que fuimos educados en esa época, crecimos creyendo que el ser fuertes significa no hablar de lo que sentimos, no hablar de lo que nos duele, callar para no hacer sentir mal a otros, aunque nosotros no estemos bien. Pero con el paso del tiempo, hoy nos damos cuenta que hay más valor en enfrentar lo que nos lastima que huir de ello. Sigamos con la historia. Terminó el primer año de secundaria. Nos fuimos de vacaciones, cuando las vacaciones eran eso, vacaciones. 2 meses de no escuela, 2 meses de no tarea escolar, 2 meses de nada que ver con libros o cuadernos. En ese tiempo busqué a Leticia. No te busqué a ti, no tenía por qué hacerlo. Era solo mi amiga, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué te extrañaba tanto? Volví a ser novio de Leti. Y un día en la calle, casi acabando las vacaciones, te vi de lejos. Estabas jugando básquetbol sola. Bueno, con tu balón. Pero sola. Te vi y sentí muchísima alegría. Tanta que en vez de seguir mi camino hacia casa de Leticia, me acerqué a las canchas y te llamé. Te vi sonreír. Y sí, definitivamente ahí fue la primera vez que sentí que mi corazón saltaba por ti. Corriste hacia mí, me diste un golpe en la cabeza. ¿Qué onda tú?, me dijiste. ¿Una reta o te da miedo?, te contesté. Nos comenzamos a reír y jugamos. Cuando acabamos, te acompañé a tu casa y hablamos de muchas cosas. Pero no te hablé de Leticia. Volvimos a la escuela. Te habías cortado el cabello súper corto y te dije, ahora tú, niño. Y me dijiste, mi mamá y sus ideas. Ay, tu mamá. Esa señora, cuántos dolores de cabeza me ha dado. Ese año hubo reacomodo de grupos y ya no nos tocó estar juntos. Pero sí te tocó estar junto a Leticia en el mismo salón. Ella y yo seguíamos siendo novios. Pero no te dije. Me daba miedo que te enojaras o realmente no sé lo que sentía. Pero no te dije nada. Qué tonto, porque al estar en el mismo salón de ella, ese mismo día te enteraste que éramos novios. Pero no me dijiste nada. Me sorprendió. Actuaste como si no supieras o más bien como si no te importara. Incluso 0 comentarios. Ese año te inscribiste al grupo de básquetbol de la escuela. Y aunque no jugabas tan bien, estuviste ahí. Yo también me inscribí. Y creo que eso hizo que nos uniéramos más. Un día me dijiste que querías hablar conmigo. Me pediste que te viera en fin de semana
y que no lo comentara con nadie, ni con Leticia. Era la primera vez que tú te referías a ella como mi novia. Estaba nervioso. Estaba nervioso porque sí me extrañaba que me hubieras citado en un horario fuera de la escuela y yo tenía que ir a tu casa porque a ti no te dejaban salir. Por primera vez conocí a tu mamá y a tus hermanos. Tu mamá no nos dejó ir a ningún lado más que estar en la puerta de tu casa. Y ahí me dijiste que con mucho dolor tenías que contarme que Leticia era novia de Héctor, otro compañero de su salón. Me quedé sorprendido, pero no sabría decirte si estaba sorprendido por la noticia o por el hecho de que estábamos hablando de ella. No supe qué decirte, solo te di las gracias y me fui directamente a casa de Leti. A hablar con ella, la enfrenté y sí, efectivamente, ella tenía otro novio. Y pues definitivamente mi relación se acabó ahí con ella. Pero no me sentía tan triste como la primera vez. No, realmente no tenía un sentimiento de tristeza. Pasaron los meses y tú y yo seguíamos siendo amigos y tal vez por el hecho de que tú estabas en mi vida, no sentía esa tristeza. Nos enfocamos a la escuela, estudiábamos, jugábamos y empezamos a hacer muchas más cosas juntos. Llegó diciembre y en la escuela habría una tardeada para festejar las fiestas del mes y te pedí que fuéramos juntos. Llegamos a la fiesta y la primera canción que tú y yo bailamos y cantamos juntos fue Tú y yo somos uno mismo, de Timbiriche. Increíblemente esa canción parecía un presagio de nuestra relación, pero no me voy a adelantar. Fue una fiesta muy divertida, estuvimos con nuestros demás amigos y es uno de los recuerdos más gratos que tengo contigo. Al salir ya era noche, o tal vez por ser diciembre ya estaba oscuro. Comenzamos a caminar hacia tu casa y de pronto se me salió y te dije, ¿qué pasaría si fuéramos novios? Yo seguí caminando y cuando me di cuenta que a mi lado no estabas, volteé y te habías quedado unos pasos atrás. Te miré y te volví a preguntar, ¿qué pasaría? Me contestaste, no sé, tal vez no pase nada. Regresé por ti, te tomé de la mano, volvimos a caminar juntos, en silencio, y al llegar a un parque que estaba muy cerca de la escuela, me detuve, te jalé y ahí te besé por primera vez. No era mi primer beso, el tuyo sí. Pero debo confesar que fue el primer beso que me hizo sentir diferente. Pasó un coche y llevaba la canción Te quiero de Hombres G. ¿Se acuerdan de esta canción, amigos? ¿A poco no la letra era hermosísima? Es hermosísima. Sueño con tu sonrisa. Te beso muy despacio las mejillas. Necesito verte donde quiera que estés. Te quiero, te quiero, te quiero. Y no hago otra cosa más que pensar en ti. Qué bella letra. Pero sigamos con esta historia. Nos hicimos novios. Vivimos un noviazgo como el que se vive en la adolescencia. Bello, tierno, pero también pasional. Ambos de carácter fuerte y llegamos a tener peleas muy, muy fuertes, pero definitivamente había amor. Nos amábamos con nuestros primeros ímpetus. Nuestro noviazgo se vio interrumpido por muchas cosas. Una de ellas, Leticia. Leticia se ofendió tanto cuando vio que nuestro noviazgo era tan bonito, que se empezó a meter. Y un día
Después de una pelea muy fuerte que tú y yo tuvimos por un comentario que ella hizo, llegué al salón de ustedes dos. Uno de mis amigos te sacó, yo me quedé adentro. Tú sabes que no me sé expresar con palabras, pero sí con canciones. Y llevaba mi grabadora y ahí, enfrente de todos, le dediqué una canción. La Marquesita de Enrique Guzmán. Y enfrente de todos tus compañeros del salón, le dije que tú eras mi novia y que no se metiera en nuestra relación. Nunca me dijiste qué fue lo que sucedió después. Yo salí, te di un beso y te pedí que regresaras a tu salón porque las clases estaban a mitad de turno. Y tal vez hoy ya no sabré qué fue lo que te dijeron. Pero a partir de entonces, Leticia nunca jamás se volvió a meter en nuestra relación. Pero no fue la única problemática a la que nos enfrentamos. Tus papás y los míos se metieron en la relación. No nos querían juntos. Los papás son sabios y siempre saben qué es lo mejor para sus hijos, ¿no es cierto? Pasó el tiempo y a pesar de todos los obstáculos, tú y yo nos aferramos a estar juntos. Lo lograron por un mes. Solamente un mes pudieron separarnos. Pero cuando regresamos, dijimos que nunca más nos íbamos a separar. Seguimos siendo novios. Terminó el segundo grado, vacaciones, empezó el tercer grado y estábamos juntos. ¿Te acuerdas cuando cumplimos 2 años de novios? Ese día, a la entrada, tú me mirabas esperando a que yo te dijera algo, pero no te dije nada. Y creo que hasta te enojaste, porque pues tú te fuiste a tu salón y yo me fui al mío. Y a mitad de turno, junto con 2 amigos, desde afuera de la escuela, empecé a gritar tu nombre. Sí me contaste. Me contaste que estabas en clase de ciencias naturales y la primera en reaccionar fue la maestra. Tú sentiste pena y no levantaste la mirada del cuaderno. Todos empezaron a asomarse por la ventana, menos tú, hasta que la maestra te dijo, asómese, le están hablando a usted. Te asomaste. Y cuando vi tu cara, en ese momento apreté el botón de la grabadora que llevaba y te di tu primer serenata. Y sí, fue la canción Te quiero de Hombres G. Mis amigos hacían los coros y sé que cantábamos horrible, pero fue con mucho amor. Después corrí para meterme otra vez a la escuela, porque sí, estaba en la calle. Y antes de que la canción terminara, toqué el salón, la puerta de tu salón, y le pedí a la maestra que te dejara salir. Te di tu regalo, ¿te acuerdas? Una lata grande de Coca-Cola. Te di un beso en la mejilla y te metiste. Me contaste que todos empezaron a pedirte que abrieras el regalo. Y sí, dentro había un muñeco de peluche que me recordaba a ti. Un Winnie Pooh. Tuvimos un noviazgo maravilloso, muy bonito, lleno de muchísimas cosas. Pero la vida nos tenía una sorpresa. Estábamos a punto de terminar la secundaria y resulta ser que estabas embarazada. Por supuesto, nos enfrentamos a toda la problemática que eso conllevó. Tus padres, los míos, nuestros amigos, las circunstancias, los profesores, éramos tan jóvenes aún.
pero nos amábamos y queríamos estar juntos. Pero te repito, la vida tenía otros planes. Sin embargo, sí pudimos robarle un momento al tiempo. Daniela, una de nuestras amigas en común, la que más nos ha apoyado o la que más nos apoyó en ese entonces, arregló una cita para que nos encontráramos. No sé cómo le hizo, qué le habrá dicho a tu mamá para que te dejaran salir, porque literalmente te tenían enclaustrada. Ya se te notaba la pancita cuando nos vimos. Te abracé, nos abrazamos, lloramos y dijimos que nada iba a separarnos. Te pedí que pasara lo que pasara, me esperaras, que algún día estaríamos juntos. Te regalé un cassette con solo una canción grabada muchísimas veces. El tema, Nunca te voy a olvidar, del grupo Ellos. Tal vez muchos no recuerden esta letra, y obviamente los jóvenes de esta época pues no saben ni siquiera quién era Ellos. Fue su único éxito, pero era una letra preciosa que decía así: te duele lo mismo que a mí el que yo me tenga que ir, pero esto no será por mucho tiempo. Un día vas a verme llegar y entonces me voy a quedar contigo para siempre, te prometo. Amor, yo te voy a esperar. Tranquilo te puedes marchar, porque mi corazón se va contigo. Y aquí me encontrarás cuando tú vuelvas. Cuando tú vuelvas. Yo nunca te voy a olvidar, eso te lo puedo jurar. Este amor con el tiempo crecerá. Lo que sentimos nunca morirá, porque es amor, amor de verdad. Y aunque la vida nos separe hoy, unidos vamos a seguir. Si este amor es más fuerte, mucho más, que el viento, que la tempestad del mar, porque es amor, amor de verdad. El tiempo hizo su trabajo. A ti te llevaron lejos de mí. Y yo hice lo que se podía esperar de un adolescente enojado, triste, frustrado y solo. Sobre todo solo. Me dediqué a la fiesta, a tener muchas novias y obviamente hice que toda tu familia supiera, para que tú también supieras, a ver si había alguna reacción tuya, pero no. Silencio, solo silencio. Nació nuestro bebé y aunque intenté acercarme, no pude hacerlo como esperaba. Tú estabas enojada, pero yo me preguntaba por qué. ¿Por qué está enojada si ella fue la que tomó la decisión de irse? Bueno, eso fue lo que me dijeron tus papás, que tú no querías estar conmigo. Así que, ¿por qué estás enojada? Fue tu decisión. Nunca pudimos hablar de esto, nunca pudimos aclararlo, nunca más volvimos a vernos. Hasta 20 años después. Yo me casé y tuve 2 hijos maravillosos. Tú también te casaste. Y cuando, por capricho del destino, nos encontramos en la calle, nos dimos cuenta que ese amor de la adolescencia seguía ahí, pero no era el mismo. No significaba que no existiera, pero yo amaba a mi esposa y tú amabas a tu esposo. Pero nuestro amor ahí seguía. Nos miramos. Y aunque de alguna forma habíamos cambiado, entre ese mundo de gente nos reconocimos. Caminamos hasta toparnos de frente. Tú sonreías con tus ojos llenos de lágrimas. Los míos estaban igual. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos sentimientos? ¿Cuántas palabras había en nuestras miradas? Nos abrazábamos,
Era un abrazo que se había quedado congelado en el tiempo. Estaba esperando por nosotros. Estaba esperando para realizarse. Ahí, ahí el tiempo se detuvo y volvimos a ser esos adolescentes que se amaban y que habían prometido siempre estar juntos. ¿Qué canción? ¿Qué canción podríamos utilizar para este reencuentro de estas dos personas? No se me ocurre otro más que ¿Cómo te va, mi amor? De Pandora. Qué sorpresa hasta la vida. Encontrarte en plena calle. Fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco. Fue mirarte y derrumbarme. Te creí asunto olvidado y otra vez me equivoqué. ¿Qué les ha parecido hasta este momento la historia? Emocionante, romántica. Ahí espero sus comentarios. Pero vamos a continuar porque esto sí está muy emocionante. Nos despedimos. Sabíamos que nuestro tiempo había pasado. El amor sería eterno, sí, pero en el espacio y momento en el que lo vivimos. Y aunque siempre nos recordaremos, había una vida que vivir. Al menos en ese momento así lo pensé. Qué equivocado estaba. Nos vimos algunas veces, sí, pero sabíamos que no había más que hacer y que sí, aún había un sentimiento profundo, pero no podría ser más allá de una ilusión. Aquí me viene una frase de Farid Diek que dice: el amor no se termina. A veces sí, se acaba una relación, se va un amigo, una pareja o alguien a quien queremos. Y el amor se transforma. Puede aparecer en un nuevo vínculo o en una nueva historia, si nos permitimos tener el corazón abierto para verlo y recibirlo. Lo que importa no es cuánto duren las cosas, sino qué hacemos mientras duran. Aunque todo pase y todo cambie, el amor puede seguir vivo de muchas formas distintas y tal vez es lo que hace falta. Solo que no nos cerremos, que no cerremos la puerta a lo que la vida nos quiera dar. Quiero mandar algunos saludos a las personas que nos están acompañando. Ari Santana, mi reina, gracias por estar aquí. Espero tu pronta recuperación. Maricruz, qué linda, muchas gracias por estar aquí conmigo. Esta historia está a punto de llegar a su fin, pero de una vez les digo que no tiene y fueron felices para siempre. No, tiene un final, no sé si injusto. Ustedes lo calificarán. Hoy expreso estas palabras desde otro plano, desde un lugar donde la eternidad es eterna, donde tal vez algún día nos volvamos a encontrar. Aunque hicimos una promesa de volver a tener una cita cuando cumpliéramos 50 años, no pude cumplirla. La vida, o más bien la muerte, me llamó antes. Tenía 44 años cuando cerré los ojos por última vez. Y aunque la vida tuvo muchos momentos difíciles,
tuve muchas cosas maravillosas. Tuve a mis hijos, una esposa que me amaba y a la que amé. Mis hijos fueron la mejor experiencia. Ella, mi esposa, fue el amor de mi vida, pero tú fuiste mi primer amor. Y sé que de alguna forma, como alguna vez lo prometimos, vamos a seguir amándonos hasta el fin. No sé si tú lloraste alguna vez. ¿Pensaste alguna vez en regresar a mí y así poder cambiar nuestra forma de amar y no estar solo aquí, tratando de olvidar tus besos? Tal vez sin lograrlo, voy a amarte hasta el fin de este mundo, hasta el fin del dolor, hasta que el mar se seque y no brille el sol. Donde quiera que estoy, quisiera gritar lo que siento, para decirte, amor, que voy a amarte hasta el fin. Esta letra es de una canción de Luis Miguel, que se llama precisamente así, Hasta el fin. Amigos, hemos llegado al final de esta historia. Una historia real, donde el protagonista se llamaba Edwin Guerrero Compeán. Doy su nombre porque no quiero que se olvide. Fue una persona con muchos errores, como todos, con muchos defectos, como todos, pero que tenía un corazón tan cálido, tan generoso, que siempre dejó de lado sus sentimientos, sus necesidades, por querer hacer feliz a los demás. Con su historia me gustaría que aprendiéramos algo. Por lo menos yo lo aprendí. Vivir intensamente y sobre todo vivir el amor. Que no importe que nos tachen de exagerados. El amor es para vivirse libre y plenamente. Muchos somos cobardes. Tanto que vivimos con miedo de buscar primero, de mostrar interés, de decirte extraño sin parecer desesperados. Recordemos que es mejor haberlo dado todo que quedarse con la duda de no haber intentado nada. Recuerden que el amor no se mide, el amor se entrega. El legado de él son 3 hermosos seres humanos, funcionales. Los adoro, porque día a día luchan, porque día a día se esfuerzan. Y hoy quiero dejarles este mensaje sobre su padre, que fue un gran hombre y un hermoso ser humano. Amigos, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Realmente fue un momento muy emotivo para mí. Gracias de verdad. Gracias. La próxima semana va a estar con nosotros Giovanna Miranda, conductora del podcast Sueño de Calle. Los invito a que nos acompañen porque de verdad tiene ahorita un programa maravilloso que se llama Arte Terapia. Los espero el próximo domingo. Tenemos una cita. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Te espero el siguiente domingo en un episodio más de Encendiendo tus sentidos. Soy tu amiga Liliana. Hasta pronto.